Y si ese aplauso es para el Señor, déselo muy fuerte, porque yo sé que es para el Señor. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Dios y al Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, que me permite esta noche compartir un mensaje de la palabra del Señor. Y el tema de esta noche se llama... Ay, ¿no está ahí? ¿Cómo se llama? ¿No se lo mandaron por redes sociales? ¿Demonio o carácter? ¿Cómo se llama? Demonio o carácter. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, el versículo 13 al 15. Usted me dice amén cuando lo tiene. Lo vamos a leer. Y me gusta mucho que también tenga su Biblia, porque qué bonito leerlo desde la Biblia. Amén. Efesios capítulo 4, el versículo 13 al 15. Si ya lo tienen, dígame amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo dice, hermanos? Léalo fuerte. Aleluya. Hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Dice, hermano, me gusta mucho porque cuando dice todos, hermano, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están en Palabra y Vida, aunque en esta noche no estén aquí, ninguno queda excluido. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? Léalo otra vez. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios. Ninguno quedará excluido del conocimiento del Señor. Amén. ¿A un varón qué? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? A un varón perfecto, a la medida de la ¿qué? De la plenitud de Cristo. Entonces miremos algo. Dice un varón perfecto. Y perfecto en hebreo significa muchalán. ¿Qué esto significa? Acabado o total o completo. Y en pocas palabras, eso es maduro. Amén. ¿Qué significa? No vaya, para que no olvide esto y lo vaya recordando a la medida que vamos estudiando la palabra. Amén. ¿Qué significa? Acabado, pero no acabado de que se acabó algo, no, que está completo. Amén. Acabado o que está total, completo, o sea que ya está maduro. Lucas 2:52. ¿Cómo dice? Lucas 2:52, léalo fuerte como viene usted ahí tan animado. ¿Cómo dice? Entonces, ¿en qué crecía el Señor? En sabiduría. ¿Y en qué? ¿Sabe qué? Investigando, miré qué significa estatura. Y estatura, hermano, significa carácter. ¿Qué significa estatura? Carácter. La estatura es el conocimiento hacedor en un creyente con el carácter de Dios. Mira, hermano, me da pena tener que repetirlo, pero no quiero que olvide esto. Y por eso quiero que esto lo escriba en las tablas de su corazón. La estatura es el conocimiento hacedor en un creyente con el carácter de Dios. ¿Qué es un creyente hacedor? Señor. Entonces Santiago 1:22.
Santiago 1:22, ¿cómo dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el carácter, ¿qué viene a ser? ¿Qué es el carácter? Del creyente. ¿Qué es usted? Un creyente, del cristiano. Entonces, el carácter del cristiano, hermano, es un hacedor de la palabra y no solamente oidor, porque la enseñanza no basta. No basta solo la enseñanza para formar el carácter, sino hay que ponerlo por obra. Amén. Entonces vaya a 2 de Corintios 3:6. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 6. ¿Qué dice, hermano? Sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces no se trata, hermanos, de saber mucho. Entonces no como yo ya sé, no. Se trata de tener el conocimiento, pero ¿qué? Aplicado. Diga, aplicado. Eso significa ser hacedores. Amén. Y significa que el que es un hacedor del conocimiento de la palabra de Dios, ese creyente que es hacedor, tiene un muy buen carácter. Porque tiene el carácter ¿de quién? De Cristo. Amén. Dios quiere formar nuestro carácter, que sí o que no. ¿Y duele o no duele? ¿A cuánto los ha formado el Señor? ¿Y le ha dolido algo? A veces duelen muchas cosas. ¿Sabe que a veces duele hasta llorar? ¿Sabe que a veces duele hasta querer uno morirse? Sí, a mí me ha pasado. La formación del Señor duele, pero trae unas bendiciones tan grandes y poderosas, tanto que nos da salvación y vida eterna. Tremendo, hermanos. Así que esa es la voluntad del Señor, formar el carácter en nuestras vidas. Carácter es la forma de ser de una persona o el conjunto de rasgos que lo define. Y las características son cada uno de los rasgos. Ejemplo, digamos, si hablamos de una persona que es prudente, alegre, paciente, amorosa, ¿cómo usted identifica el carácter de esa persona? ¿Usted qué dice que esa persona es qué? Tiene un buen carácter, ¿cierto? Y entonces si tiene un buen carácter esa persona, ¿podemos confiar en esa persona? Claro que sí, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a mirar, hermano, quién tiene el carácter de Cristo y quién no lo tiene, o quién va en el camino y cómo es que Dios nos está formando en el camino. Pero la voluntad de Dios es que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El carácter es el resultado total de cómo actúa y piensa una persona. Y esto a través de su conocimiento y cultura con el que creció. De ahí que los hombres también tienen un mal carácter. O sea que hay un carácter bueno y hay un carácter malo.
¿Por qué malo, hermanos? Porque cuando la persona ha vivido momentos difíciles desde su niñez, abusos, golpes, rechazos, desamores, eso va formando un ¿qué? Un carácter como duro, sin amor, fuerte, tanto que hace como un caparazón, como que ponen un muro donde no quiere que nadie ¿qué? Entre. Entonces viven como con ese muro, como en particular lo diría que como una apariencia, pero por dentro son muy ¿qué? Muy ¿qué? Vulnerables, muy tristes, amargados, sensibles. Yo creo que por dentro está diciendo: quiérame. Pero ¿saben qué? Hay ese caparazón que dice: no, todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, todo me duele, es que no tengo, es que Dios no me dio, es que no me proveyó, es que eso es para fulano. Entonces se crían cosas, hermano, que producen envidias, celos. ¿Qué produce un mal carácter? Resentimientos. ¿Qué más? Venganzas. ¿Qué más? Odio. Mano, cuando se forman las personas, los caracteres de las personas sin amor, tenemos personas como de dura cerviz, que no les importa hacerle daño a otro, que no le importa, hermano, destruir a otro. Y hay gente con toda esa característica, pero a veces aparenta ser buenos y finalmente, hermano, terminan destruyendo lo que más quieren. ¿Por qué? Por caracteres que formó el mundo. Amén. Es una persona más bien que parece dura. ¿Sabe qué es? Es una persona más bien débil. Es una persona que siempre está pensando que fue, o quizás sí más bien fue víctima del diablo, pero siempre está pensando que es la víctima, y eso no lo deja salir ¿qué? Avanzar, no lo deja salir adelante. Es una persona que tiene mala actitud porque lo dirige la ira o la mala influencia de las consecuencias de su crecimiento y experiencias personales que formaron un mal carácter. Se irrita, pelea por todo, discute por todo, pierde la paciencia con facilidad, nunca tiene tranquilidad, responde siempre atacando o a la defensiva, no tiene empatía, no le importa si hace sentir mal a alguien, no le interesa, culpa siempre a los demás, todo el mundo tiene la culpa y nunca mira para adentro, es inflexible, no le gusta escuchar consejos, todo lo sabe, se escuda o forma una fortaleza para esconder miedos, tristeza del pasado, tiene un bajo autoestima, son personas bravuconas que siempre están ¿qué? Bravas, siempre están bravas porque les ha tocado una vida como muy dura, sin el amor de Dios. Pero cuando esas personas llegan a la presencia de Dios, como dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, ¿que qué? Entonces, escúcheme esto, hermanos. Dios forma el carácter de la iglesia, porque el carácter es lo que define la iglesia de los últimos tiempos. Ojo con eso. Es el carácter el que va a definir la iglesia de los últimos tiempos. En la plenitud del tiempo de Dios tiene el carácter primero para sostener. ¿Quién es el primero que tiene carácter?
Dios. ¿Para qué? Primero, porque es el ejemplo. Y dos, para sostener la iglesia y lo que viene para la iglesia. ¿Y qué tiempos vienen? Sabiendo, si usted discierne los tiempos que estamos, van a venir tiempos que, como nos lo dice la Biblia, tiempos difíciles, tiempos duros, donde el diablo, si quisiera aún a uno de qué, de sus escogidos. Por eso el cuidado que debemos tener todos los días, estarnos ¿qué? En la presencia de Dios, para formar nuestro carácter. ¿Cuánto le ha dicho al Señor: Señor, forma mi carácter? Y a veces yo he escuchado pastores que dicen: si usted le dice al Señor que le forma el carácter, aténgase a las consecuencias. Yo he escuchado. Y si por temor a la formación o a la disciplina o a las reglas o a las normas no lo hacemos, ¿sabe que uno a veces con los hijos es así? Uno dice: ¿y si le digo? ¿Y si se va de la casa? Y comienzan a ver ¿qué? Temores, si uno pone reglas. Pero cuando uno ha confiado en Dios, sabe que las reglas, las normas, las situaciones que Dios nos pone, ¿es para qué? Para el bien, es para el crecimiento, es para llegar a la estatura. Por eso cuando se habla de carácter, se habla, hermano, de presencia de Dios en nuestra vida. Me gusta mucho porque, hermano, uno tiene que tener la mente de Cristo, el corazón y el sentir de ¿qué? De Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos tener. Carácter no si el carácter no ha sido formado, hermanos, entonces Dios va a permitir momentos para formarlo. Por eso el amor de Dios es para la iglesia, para formar y preparar a la novia. ¿Qué hace el Señor? Diga: prepara a la novia. Entonces dígale al que está enseguida: Dios te va a preparar. El desarrollo y proceso de la novia va a ir por un proceso de ¿qué? ¿Cuál es el proceso? Dígamelo duro, hermano José. Bueno, pero ¿cuál es el proceso? De no, echarnos la culpa, no. De santificación. No vamos a hacer como antes, ¿no? Por mi culpa, no. Aquí es el proceso del Señor, es más bien quitarnos la culpa, porque Él es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es de santificación. ¿Y de qué más? Y de purificación. Y eso significa que el Señor nos lava, nos limpia con ríos de agua. Amén, aleluya. ¿A cuánto les gusta ese proceso? Es una bendición, amén. Es una bendición. Y el llamado alto es ¿quién? ¿Quién es el llamado alto? ¿A ser como quién? A ser como Jesús. ¿Cuántos aquí hay que ya son como Jesús? Así como me dijo alguien: nos falta pelo pa' moño. ¿Verdad? Pero esa es nuestra meta, o esa debe ser la meta del creyente. ¿Llegar a qué? A la estatura de un hombre perfecto. ¿Y el hombre perfecto quién es? Él ya es la plenitud, Él ya lo completó todo. Y nosotros necesitamos ir a ese carácter, tener ese carácter para tener la ¿qué? La altura del Señor. Amén. ¿Qué dice Filipenses 3:14? Ahí lo tiene, ¿verdad? Léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Y esto qué significa, hermano?
A mí de verdad yo me emocionó con la palabra porque dice: prosigo a la meta, al premio ¿de qué? ¿De quién? ¿Esto qué significa? ¿Quién puede hablar unas palabras de estas? ¿Quién? Uno que tiene ¿qué? Que tiene carácter. ¿Pero carácter de quién? De Dios. ¿Que tiene carácter de quién? De Jesucristo. Ese puede levantarse y decir: y prosigo a la meta, al llamado. Entonces la pregunta mía para usted sería: ¿cuál es su llamado? ¿A qué lo llamó el Señor? Porque todos tenemos un propósito en Dios cuando nos llama. ¿Que sí o que no? ¿Y cuál es el propósito más grande por cual el Señor dio su vida y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados? ¿Cuál? La salvación de nuestras almas. Ya el Señor se adelantó, Él ya nos abrió el camino, Él ya venció. ¿Y ahora qué? Nos corresponde a usted y a mí caminar hacia esa ¿qué? Estatura. O sea que toca decirle: Señor, forma mi carácter. Señor, ayúdame. Vea, un obediente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, forma mi carácter. Amén. Estatura habla de ¿qué? ¿Qué le dije? De carácter. Entonces, ¿qué es esa estatura? Ver, pensar y conducirse como Jesús. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? Ver, pensar y conducirnos como Jesús. La plenitud de Cristo se ve en el carácter. Amén. Una persona sin estatura no tiene carácter de Cristo, porque el que nos da la estatura, ¿quién es? El Señor, por Él, por su palabra o por el conocimiento de su palabra. Amén. Y si no queremos crecer, ¿qué hace el Señor? Si el creyente no quiere crecer, ¿qué hace el Señor para que crezca? Para que se convierta, para que busque, para que vea que hay un Dios vivo, para que no se pierda su alma. ¿Qué hace Dios? Permitirá el proceso para formar un excelente carácter, porque toca tener el carácter de Cristo y no el mío propio. Amén. El carácter de Cristo tiene que ser ¿cómo? Formado. Ahora bien, qué bonito que uno llegue a los pies de Dios, que uno haya sido tocado por el Señor y de una vez uno dejara de verdad así todo de una, ¿no? Y no tuviera que hacer proceso, sino que uno de una vez llegó y de una vez obedece, entiende, sirve, mejor dicho, se mete así con toda. Pero no, lo que les decía al principio, uno, hermano, yo recuerdo, hermano, que cuando yo llegué a los pies del Señor y Dios comenzó a formar mi carácter, lo primero, hermano, es aprender a negar esta carne. Lo primero es tomar una decisión. ¿Cuál fue mi decisión? Yo recuerdo que yo jugaba baloncesto y yo amaba jugar baloncesto, hermano. Ya les he contado, ¿verdad? Que ya lo sabe. Pero yo jugaba en Interbarrios y resulta que cuando llegué a los pies del Señor, preciso los partidos eran que los domingos a las 9 de la mañana. Preciso, hermanos. O a las 8 de la mañana. Entonces el esposo decía: pues vámonos para los partidos. ¿Y sabe qué me hizo? Me compró unos tenis Adidas nuevos originales para que yo jugara. Dios mío, estrenando y todo. Y yo decía: ¿Dios o el baloncesto? Y ya estábamos en las finales. ¿Dios o el baloncesto? Y al ladito iba mi esposo:
Ya ahí ya de una vez es una ¿qué? Comienza desde el principio el Señor ¿a qué? A formarlo, porque uno quiere las dos cosas, ¿verdad? Uno quiere el baloncesto y a Dios, o bueno, a Dios y al baloncesto, pero no, mano. Está como una mujer que vino una vez acá, hermano, a una consejería y vino vuelta a nada. Yo no sé quién la invitó aquí en la esquina y la mujer llegó acá, vuelta a nada, un ojo negro, la boca así hinchada, todo. Y el pastor me dijo, atiéndala allá arribita. Entonces yo le dije, bueno, mi hijita, ¿qué le pasó? Dijo, no, es que mi esposo me encontró con mi amante y me cogió y me golpeó y me dio. ¿Y dónde está él? No, está con los niños allá en la casa. Dije, pues vuelva con su marido, ya se aguantó la pela, pues vuelva con su marido. Y dijo, no, ¿será que Dios no me deja tener a los dos? Hermanos, lo primero que el Señor, hermano, cuando lo llama a uno, comienza, hermano, en un proceso para vida. ¿Y qué forma? El carácter. ¿Y qué pone el Señor? Nos mete a uno en su ¿qué? En su camino. Y el camino del Señor, ¿cómo es? Derechito. Y uno se quiere. ¿Cuántos se quieren desviar? Uno no quiere, es la carne. ¿Sí o no? Échale la culpa al diablo, hermano. Uno no quiere, es la carne la que se quiere desviar. Y esa carne para allá y uno, ay, que no, que para acá. Y por eso es que duele. Porque hay una ¿qué? Transformación de todo, de pensamiento, de sentimientos. Hermano, hay una transformación de nuestra vida. Y por eso el carácter del Señor es lo que uno es. Y antes uno ¿qué era? ¿Antes qué era usted? ¿Un santo? ¿Pero qué era? A ver si alguien me... Bueno, sí, un pecador. ¿Qué más era? ¿Un qué, hermano? Descarriado. Bueno, ahí está el descarriado. Era un descarriado. ¿Qué más era usted? A ver, las mujeres, ¿qué era usted? Falta nada de carácter. Teníamos el carácter del mundo. O sea que éramos unos ¿qué? Mundanos. ¿Qué éramos? Unos mundanos. Ese era el carácter. Y entonces uno peleaba y el que daba un puño entonces daba dos, y entonces el que se emborrachaba, mejor dicho, eran 2, 3 días, y era campeón el que fuera una semana, y el que tuviera más mujeres, y el amante, y con la comadre, y eso eran campeones porque eran los más ¿qué? Los más ¿qué? Ah, ¿sí ve? Los más mundanos. Manos eran las carreras, ¿sí o no? El que más pecara, ese era ¿qué? El campeón. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo me acuerdo de escuchar por ahí una conversación que dijo, uy, me emborraché 3 días. Y el otro dijo, y yo 4. Uy, no, pues qué berraquera. Pero después de la segunda cerveza ya están vueltos nada. O los que dicen, tengo 3, tengo 4, tengo... Y según ellos son campeones. Pero ¿sabe qué les da el diablo? Un SIDA. ¿Qué les da a los borrachos? Todo tiene su paga. Porque la paga del pecado. Entonces, ese es el carácter del ¿qué? Del mundano. Ah, no. El mundano vive a ver en qué problema se mete o qué chisme coge. Ah, el mundano para el chisme. Ay, por Dios, hermano. Ese le queda, por dicho, barre con la lengua al infierno. Mano, el infierno le queda pequeño. Pero eso éramos. A mí me impresiona porque había una hermanita que venía antes. Le decíamos la dormilona. Pero ella me decía, ¿qué será que soy dulcecita para el chisme? ¿Qué será? ¿Usted qué consejería le daba?
que convierta la lengua y los oídos, ¿sí o no? Nos toca convertirnos. Pues entonces, para que usted identifique lo que es del mundo. En el mundo, hermano, el carácter del mundo le da rienda suelta y gusto ¿a qué? A la carne. Por eso, hermano, usted ve, un niño era niño y ahora ya está vestido ¿de qué? De niña. Y se le volteó la ¿qué? La personalidad. Ya no voy a decir la canoa, la personalidad, hermano. ¿Sí o no? Se le volteó. ¿Por qué? Porque no tienen ¿qué? Carácter. Porque no les forman el carácter desde niños. Porque si le formaran el carácter de niño, mire, dice la palabra del Señor que usted cría al niño ¿en qué? En su camino, en su palabra. ¿Y qué dice? Que aunque fuera viejo, que aunque crezca, ¿qué? No se aparta. Ese sabe, porque le ¿qué? Le comenzaron a formar su ¿qué? Su carácter. Porque ¿qué dijimos que es el carácter? La forma de ser de una persona. Así que, hermanos, ¿qué éramos antes? Mundanos. ¿Y mundanos qué? ¿Campeones o pecadores? ¿Cuántos eran campeones? Pero terrible ser campeones del infierno. Por eso cuando llegó Cristo, llegó ¿a qué? A cambiar, transformar mi vida, a formar mi carácter para ser campeones del cielo, del reino, de su gloria. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, hermano, no se vaya sin leer Efesios 4:26. Porque todas estas cositas, hermanos, son tan importantes para que usted aprenda. Porque ¿qué dijimos? ¿Que cómo es que se forma el carácter? ¿Cómo es que se forma? Dígamelo. Ay, ya se lo dije. Con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice? No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis ¿qué? Ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando pecamos, ¿a quién es el que le damos lugar? Ojo, porque aquí ya le está hablando no a un mundano. Aquí ¿a quién le está hablando ya? Al creyente, y le está enseñando cómo debe andar. Por eso, cuando Dios lo forma, lo primero que le dice es: yo te enseñaré el camino que debes andar. El camino que debes ¿qué? Andar. Y si andamos por el camino que el Señor nos dice, entonces Él mismo nos va a formar ¿qué? El carácter. Cambia nuestra forma de ser. Somos transformados, somos diferentes y vamos de victoria en victoria hasta que el día sea perfecto. Amén. Como dice: airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol. Ojo con esto. Porque cuando, vean, antes de ir, terminemos de leer esto para que yo pueda ser más breve. El que hurtaba, ¿esto qué significa? Diga, están formando carácter. ¿Sí? Porque dice el que hurtaba. Entonces el que era ladrón, ya se le quita ese nombre. Ya no es ladrón porque dejó de ¿qué? De robar o de hurtar. Y ahora ¿cómo le ponen? El que hurtaba ya no hurte más. Entonces ahora ¿cómo es la nueva persona? Honrada. Quiere decir que usted puede dejar ahí su celular, su plata, su bolso, lo que sea. ¿Y usted qué? Confía. Porque la persona, Dios la transformó y le puso ahora un carácter de Cristo. Amén. Así que el que hurtaba ya no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ojo, ¿cómo se llama esto? Vuelvo y repito, ¿cómo se llama?
Formación de carácter. Y Dios te dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Dejémosla hasta ahí para que usted vaya rápidamente a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. ¿Cómo dice? Digo pues, ¿cómo debe andar? ¿Cómo debe ser ahora el carácter? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y no qué? Entonces, perdón, si yo satisfago los deseos de mi carne, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a qué? A mundanalizar. Porque la carne es ¿qué? Débil. Y la carne está deseando siempre lo de ¿qué? Lo del mundo, lo del pecado, lo fácil. Quiero hacer lo que quiera, me quiero comportar como quiera. Esa es la carne. Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen para que ¿qué? Para que yo no haga lo que yo quiera, hermano. Por eso, el que es formado por el Señor tiene el carácter del Señor. Obedece al Señor, sigue al Señor. Y ya no está hablando por allá cochinadas, ya no está por allá, hermano, en concupiscencias, en orgías, en malas cosas. Ya no, hermano. Porque eso es lo que habla el mundo, que contamina. ¿Y sabe qué hace? Una contaminación. Despierta la carne que el Señor ya crucificó cuando usted se bautizó. Ojo con eso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de ¿qué? ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Dígalo fuerte, que qué. Entonces me hace el favor, fuerte, la iglesia vuelve y me repite, que los que qué, que los que practican tales cosas no heredarán. Esto no es el carácter de Dios, este no es el carácter de Cristo. Esto no es. El que practica estas cosas tiene el carácter de ¿qué? Del mundo, del pecado y de el diablo, que es el que gobierna el mundo. El que tiene el carácter de Dios, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Los frutos de qué? ¿La manifestación de qué? ¿Y a dónde está eso? Vaya usted a la palabra del Señor. Gálatas 5:22. ¿Qué dice? Contra esas cosas no hay ley. Porque ese es el carácter de ¿quién? De Cristo. Por eso usted tiene el carácter. Un creyente
se le manifiesta el carácter de Cristo cuando tienes celo por las cosas del Señor. Ejemplo, que lo han repetido muchas veces acá, porque es lo que más se vive, que si hay una mala conversación, ¿usted participa o no participa? Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted si hay una conversación de esas que hablan cosas terribles, de sexo, de muerte? Mano, ¿cómo va a participar? Si eso contrista ¿a qué? Al Espíritu Santo. Usted no ve que uno a veces habla ahí una bobada y una vez uno se siente como que yo para qué hablar. Y yo, ¿sabe qué? Yo me pongo ahora y digo, ay no, me desato. Hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se contricta. Porque usted y yo ya tenemos ¿qué? El carácter de Dios, la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, ejemplo, para ser humilde toca ¿qué? Vencer ¿qué? Por ejemplo, eso es una formación. Para ser humilde, porque el Señor dijo, sea como yo. ¿Cómo es? Manso y humilde de corazón. Entonces, para ser humilde, ¿qué toca vencer? La altivez, el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez. O sea, toca tener carácter. ¿Con qué? ¿Quién me dice para gastarle la empanada? Toca tener ¿qué? Algo así, hermano, casi le pega. Lo voy a decir antes de que gane. Toca tener dominio propio. Toca tener ¿qué? Porque todo eso se viene como un río, hermanos. Por eso el Señor dijo en su palabra que nos pone en medio de ¿qué? De lobos. Y una ovejita en medio de lobos hambrientos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, usted ya sabe qué pasa, ¿cierto? En lo natural, vamos a ver cómo es el crecimiento natural. Primero, nace el bebé. ¿Y con qué carácter nace el bebé? Bueno, lo primero, ¿el bebé nace con carácter? No los escucho, por aquí están diciendo que no. ¿El bebé nace con carácter? Yo así discerniendo, porque nunca pues me puse a pensar, oiga, ¿y el bebé nacerá con carácter o no nace con carácter? ¿Cuántos dicen que no? Señora, algunos son rabiosos y llorones. Me pone a pensar, hermana. Me pone a pensar. Pues yo coloqué así, hermano, en lo que el Espíritu me iba dando. El bebé es ingenuo. Es una vasija limpia. ¿Para qué? Para estrenar. ¿Cierto? O sea, que lo que el bebé va recibiendo desde ¿qué? Desde el vientre va formando su carácter. Si la madre lo rechaza, mira, hermana, que yo he visto madres que como los padres no le responden ni nada, ay, yo para qué quedé embarazada, y le pegan a la barriga, a sus propios vientres, pero es queriendo pegarle al bebé. Si la mujer se siente que llora mucho, que le duele, que tiene traumas embarazada, todo eso lo recibe ¿qué? El bebé. Y eso va formando el carácter del bebé. ¿Usted no ha visto que le ponen música al bebé y todo eso y el bebé sale creativo? A este lo pusieron a jugar fútbol, yo creo que en la barriga. Hermanos, los bebés son vasijas nuevitas para estrenar. Y por eso les dije desde el principio, lo que le van dando, eso es lo que va formando su madurez. Si en un hogar hay amor, pero también hay disciplina, pero también hay corrección, ¿cómo crece ese carácter? Una buena persona, ¿verdad? Porque lo han corregido, le han dado amor, le han enseñado, le han dado, como dice la mamá, en un
en una mano el pan y en la otra el pao pao, ¿verdad? Entonces ese niño se trata de torcer y se le forma el carácter para que sea ¿qué? Obediente, con la ayuda de Dios. Y el Señor nos enseña cómo debemos formar a los niños, porque ahí en la palabra está. Ahí está, dice, enséñale a los niños, enséñele desde bebés. Entonces, claro que sí, los niños comienzan, son la vasija limpia y nueva, donde ¿qué? Donde lo que su cultura, donde va creciendo, todo eso va haciendo su carácter, amén. Por eso hay unos caracteres muy débiles, unos que no, eso todo es así, y hay otros que son muy fuertes, que también son lo que quieren. Entonces no toca ni consentir mucho, ni tampoco ser torturadores. Toca tener un equilibrio, amén, para que crezca un buen carácter, amén. Y el adolescente, eso es lo natural. Entonces el bebé va creciendo y luego ¿qué es? Adolescente. ¿Y cómo es la vida del adolescente para formar ese carácter? ¿Qué tiempo está viviendo el adolescente? Rápido, hermanos, porque se me acaba el tiempo. Dígame duro. ¿Cuál es el tiempo del adolescente? Como la palabra dice, adolece, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Está en proceso, porque está pasando de la niñez a la adultez. Ay, ese proceso las madres sí chillamos, ¿sí o no? Y más ahora, eso es bien fuertecito. Mientras que pasan a la madurez, ay Dios mío, Señor, mano. Pero por eso tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda. Menos mal tenemos ayuda, ¿verdad? Entonces, proceso, aprender. Le molesta todo, todo le duele, no le gustan las reglas, no le gusta el orden, no le gusta nada. Porque ¿qué? Solo quiere que lo dejen lo que él quiera. Pero si Dios lo ama, lo va a ¿qué? A poner en el proceso, ¿verdad? Y la madurez ya es el paso de la adolescencia ¿a qué? A entender y comprender que lo que me pasó me sirvió para hacer las cosas mejor, ¿cierto? Porque ya es ¿qué? Maduro. Y estamos en proceso de madurez. ¿O en qué proceso está usted? Espiritualmente hablando, según esto. ¿En dónde va usted? En lo espiritual, crecer para adentro. Escuche esto. En lo espiritual, crecer para adentro es estar arraigado y establecido en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se crece para adentro? Diga, arraigado y establecido en Cristo Jesús. Crecer hacia afuera es que el carácter que tengo me sirve para expandirme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que expandirme? Pues hermano, todo lo que usted ha aprendido lo pone por obra para su trabajo, para su vida cotidiana. Y como tiene un buen carácter, eso le abre puertas. ¿Y usted va qué? Creciendo económicamente, familiarmente, en todas las áreas. Porque usted tiene un qué? Un buen carácter, ¿verdad? Y crecer hacia arriba, que es la que, ¿cómo se crece para arriba? Ay, ¿cómo crecemos para arriba? Es poner por obra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para que complete ¿qué? El propósito del crecimiento de la estatura de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús viene por una iglesia con el carácter de Él. Él viene por los que son como Él, en pocas palabras. Amén. El carácter de Dios en el creyente necesita urgentemente, necesita ¿de quién? Para permanecer en el carácter de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué necesita nuestro carácter? El poder del Espíritu Santo, porque el carácter es bueno en Él, y sin Él no podemos vencer. Amén. Entonces,
¿Quién debe gobernar nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Amén. El carácter es la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo nos hizo el Señor al principio? Génesis, ¿cómo nos hizo? A imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen? El carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, si es algo que todos pueden ver y todos pueden percibir, ¿a cuántos de los de acá, sin que diga nada, sin que los conozcan ni nada, le han dicho usted es cristiano? ¿Alguno? Sin que lo conozcan ni que usted hable de Dios ni nada, solo que se manifieste. ¿Hay alguno que le han dicho, ay, usted es cristiana? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso ¿qué? Se ve. Porque para hablar bonito de nosotros, todos. Pero cuando se ve el fruto y el carácter, entonces ¿qué? La gente lo ve porque se manifiesta. Amén. Y si no le han dicho que usted es cristiano ni nada, ore y métase bien en el camino. Amén. Dios quiere formar ese carácter antes de un ministerio. Por eso, hermano, debe haber una formación del conocimiento, pero también, ¿qué dijimos al principio? Que no solo de conocimiento, sino también de ¿qué? De ser hacedores, obedientes a la palabra. Si no hay esa formación, hermano, ahí sí, como dicen por ahí, se queman. Entran un revolón y se llaman, como decía mi esposo, aves de corto vuelo. Eso entran como el Chavo, y terminan saliendo como, ¿cómo salen? Después por allá. ¿Por qué? Porque, hermanos, son aves de corto, porque no tienen formación, porque no formaron su ¿qué? Su carácter. Porque mire, el que permite que Dios le forme su carácter, hermano, ese puede pasar lo que... Vea, yo comprendo algo, se lo voy a decir y lo aprendí muy bien. Cuando uno tiene el carácter de Dios, yo sé que cuando me pasa algo, ejemplo, acá en la iglesia, allá era una iglesia mucho más grande donde yo me formé, pero pasaba algún problema conmigo, yo entendiera que Dios me estaba formando algo. Y si le pasaba a la hermana, yo sabía que el Señor le estaba formando algo a ella. Por eso el pastor nos decía, no sea abogado del diablo. Deje que Dios obre en cada uno lo que quiere obrar, porque está formando caracteres. Usted no se ponga a ser abogado del diablo. Y eso a mí, hermano, me formó mucho mi carácter eso. Porque yo ya sé que aún estoy aquí, aunque la iglesia es más pequeña, pero si a mí me sucede algo acá, yo digo, Señor, esto es una relación así, personal. Señor, me estás formando. Y si pasa algo en mi trabajo, Señor, me estás formando. Y si me pasa algo en mi familia, Señor, me estás formando. Y yo sé que es una formación para formar ¿qué? La presencia de Dios en mi vida se tiene que acomodar a lo más profundo. De hecho, cuando se fue mi esposo, Dios mío, esa palabra no me cabía en mi boca. Pero cuando pasé y lo superé, yo dije, Señor, me estabas formando. Y lo entendí. Y lo entendí. Y cuando uno se rebela contra esa formación, hermano, está mostrando más bien inmadurez. Porque ¿cómo se nota la inmadurez? Rebeldía, desobediencia, voluntad, yo hago como quiera, pataleo, me tiro como esta, se arranca las barbas, chilla, de todo. ¿Se llama como eso? En vez de decir, Señor, estás formando mi carácter, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. ¿Por qué? Porque ya está la presencia. Si el Señor llevó todo el pecado sobre él, y dice la palabra del Señor que él fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Imagínense, hermanos, imagínense. Y entonces el que no quiere la formación, hermano, no tiene propósito de nada. Está en una iglesia como cuando uno iba a la tradicional. Iba, ¿cómo era que decía? Se confesaba, rezaba
y empataba es, o al contrario, bueno, algo así. El caso es que había un empate. Entonces, bueno, mire, entonces, hermano, ya hoy en día uno lo que tiene es una relación, no tanto una relación. Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oh Señor, pero que en la formación fallé, tomé malas decisiones, me golpeé, ay, Señor, levántese y aprenda de lo que pasó. Aprenda y levántese y comience a andar ahora derechito bien en el Señor. Ya lo que pasó, pasó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios forme su carácter? El carácter sale del carácter del creyente, sale una reputación. Y en esa reputación se sabe si se puede confiar en usted o no se puede confiar. Ojo con eso. Entonces aprenda a ser formado en el Señor. Cuando usted tiene un buen carácter, tiene buena ¿qué? Reputación. Toda persona tiene el carácter de quien le enseñó. Toda persona tiene el carácter de quién. Si su papá era borracho, ¿qué iba a hacer usted? Pero ahora usted tiene un papá poderoso que se llama ¿qué? Hermano, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre Jehová. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando tenemos el carácter de Cristo, no nos importa lo que piense la gente, sino lo que piensa Dios de nosotros. Por eso, si Dios me trajo a mí a formarme a este ministerio, aunque pequeño, aunque lo que sea, oiga, aguántese el dolor, déjelo al lado, deje que Dios le forme, porque para que salga el oro tiene que haber un ¿qué? Proceso. Y tenemos que ser procesados, hermano. Usted no se vuelva de chocolate que se derrite, que me hicieron, que me duele. No, tenga carácter de Cristo, que las aguantó todas, las pasó, hermano, y está en victoria en el reino de los cielos y vive en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, amén. Porque cuando usted vence, hermano, después da testimonio. Y si yo le contara los testimonios, en el ayuno les conté un testimonio a los que vienen a los ayunos, y nos gozamos, hermano, en esos ayunos, porque es el testimonio de lo que vive. Pero si nunca supera nada, ¿sabe cuál es el testimonio? Me fui a esa iglesia porque es que allá no hay amor. Amor es disciplina, amor es formación, amor es dirección, amor es la gloria de Dios que fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es amor. ¿O qué quiere el piquito? No, hermano, a corregirnos y a dejarnos formar por el Señor para que tengamos el carácter de Cristo. Hermanos, ¿me queda faltando? En otro momento completamos la enseñanza, pero le digo algo. Dígale al Señor que forme su carácter, y yo le digo al Señor: forma mi carácter, Señor, porque hay cosas que no entendemos ahora, que duelen, que sí, hermano, que son duras. Hay procesos duros que el Señor permite para formar nuestro carácter. Pero cuando aprendemos a mirar en el corazón del Señor, hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Nunca Dios tiene un despropósito para su vida, nunca. Dios siempre ha tenido, son cosas maravillosas. Por eso no las podemos rechazar. Por eso no podemos tener en poco la gloria de Dios. No tenemos que tener en poco su casa, su amor, su palabra, su vida, hermano. Sino que al contrario, Señor, si tú pudiste vencer y abriste el camino, y tú eres la puerta, Señor, yo también voy por ese camino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le damos gloria. Incline su rostro ahí y vamos a orar. Dígale al Señor: